¿Sí? Hola a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Tened en cuenta que sois los verdaderos protagonistas de este encuentro. Doy gracias también a los ponentes. Haré una breve reseña de ellos. Yo creo que tenemos una gran suerte de contar con sus aportaciones y experiencia. Quiero también agradecer a los que están viéndonos ahora en este momento y a los que nos verán luego, porque dejemos la conferencia y el encuentro colgado en Internet. Vamos a ver. Esto es una iniciativa de la Consejería de Salud, que lo que hace es decirle a la Fundación Progreso y Salud que gestione y dinamice y lidere estos encuentros, que tiene una filosofía que es intentar acercar los avances de la ciencia y de la investigación a las personas directamente afectadas o especialmente interesadas, de una forma que sea divulgativa, que no quiere decir que sea simplona, porque nosotros tenemos que recurrir al máximo rigor. Lo que tampoco podemos escondernos detrás del parapeto de la ciencia como algo abstracto. Hay un objetivo secundario, si queréis, a estos encuentros, que es de alguna manera poner una pica en Flandes, puerta en pared, porque cuando alguien tiene un problema y va a las redes sociales y se descuelga una página web, puede parecer cualquier cosa. Le comentaba a unos amigos en la entrada, a los padres de niños autistas, una de las cosas que le ha hecho más daño es decir que el tratamiento de su hijo era en base a la loroterapia. Me imagino que debe ser alguien que importaba papagayos en España, ¿no? Entonces, lo que queremos es que tengáis presente a personas que tienen una trayectoria y que conocen perfectamente cuál es el momento de la situación del arte, de la actuación, del tratamiento, del futuro del Parkinson, en este caso. Y por lo tanto, agradezco muchísimo el que estén con nosotros. Como veréis, son personas de trayectoria dispar, pero que son muy complementarias. Quiero presentaros a Justo García de Llévenes. ¿Llévenes? ¿Nos tendrás que contar que eres filósofo y doctor en medicina? ¿Es una peculiaridad tuya? Bueno, tiene otras peculiaridades que son estar al frente de la unidad de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Ramón y Cajal y ser además profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. También ha estado en distintos hospitales trabajando en Sevilla, Barcelona, Nueva York, Londres y Gotemburgo. ¿Sí? ¿Nos tenías que decir si se vive mejor en Gotemburgo que aquí? En verano sí. Solo en agosto. Vamos a ver, y además es presidente de la Asociación de Neurogenética Española. Por supuesto, tiene un mundo de publicaciones y yo creo que nos puede aportar esa visión, corrígeme Justo, esa visión del neurólogo aplicado, que tiene una línea de investigación y que ve un poco más allá, ¿no?, de lo que es la práctica clínica. En segundo tenemos a María Oliver Romero, que la única queja que tengo de ella es que, según consta en su currículum, era residente en el 2002 en Virgen del Rocío. Claro, cuando uno dice, ella es residente en el 2002, yo fui residente en 1980, del siglo pasado. Este es el único problema que tengo con María, pero es una envidia sana, porque sabemos que hay relevo. No te apures, María, dentro de unos años serás tú la que dirás, este es más joven que yo. Oh, pues tú lo dices ya. Ella está al frente, está en la línea de... ella es neurocirujana, entonces está en la neurocirugía funcional, también con enfermedades de epilepsia y de Parkinson.
Entonces es otra visión, además es profesora de la Universidad de Sevilla. Y finalmente, no es porque sea el último, sino porque le ha tocado finalizar este encuentro, está Juan José Toledo Aral. Él es catedrático, adscrito al Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla, es investigador asociado del Servicio Andaluz de Salud. Veis que es un fisiólogo. También lleva un trabajo en neurociencias, en terapia celular y en enfermedad de Parkinson. Como veréis, hay una característica. Todos tienen una vinculación con la universidad, todos tienen una línea de investigación, pero de una perspectiva, de una mirada de la neurología, de la neurocirugía y de la fisiología. Entonces, felicito otra vez a la Fundación porque ha conseguido aunar a tres personas que nos dan una perspectiva de cuál es el estado de la situación de la investigación en el tema del Parkinson. Y ahora me permitís que rompa una lanza por las personas que estáis en las federaciones, en el movimiento asociativo. En el fondo, lo que queremos aunar, por un lado, es la evidencia científica, esa medicina basada en la evidencia, ese conocimiento adquirido del trabajo, de desarrollo profesional con un problema de salud, por ejemplo, el Parkinson, aunarlo con el valor que da el que vive, el que tiene la vivencia de la enfermedad, la persona que se afronta, que se enfrenta a la enfermedad de cada día. Lo que pretendemos es unir estas dos experiencias, conocernos, poner en valor el movimiento asociativo y queremos este encuentro que sea una vía de conocimiento a los que estáis en el movimiento asociativo, los que estáis interesados en el Parkinson, porque lo vivís personalmente o lo vivís a través de otra persona porque soy un cuidador. Entonces, yo me imagino que estos encuentros continuarán porque llevan una dinámica que nos parece muy, muy interesante. Y yo, como ya he dicho demasiado, he hablado demasiado, a mí me han comentado de que tenemos que ser rigurosos en el tiempo, media hora justo, media hora María, media hora Juan José, para tener otra media hora de poder aprovecharnos de ellos y hacerles preguntas, la última fase de moderación. Esperemos terminar a las 7 de la tarde, o 7 y algo, porque así no lo ha dicho la organización, y además porque personalmente me gustaría que no terminara muchísimo más tarde, porque quiero acompañar a mi mujer, porque tiene a las 7:30 radioterapia en Virgen del Rocío. Muchas gracias. Justo, todo tuyo. Desde aquí lo pasas como el pasador. Vale, es mucho más cómodo. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Fundación el que hayan tenido la delicadeza de invitarme. Ha sido un placer volver a Sevilla, y más en un día tan espléndido como hoy, en el que he podido disfrutar enormemente de un paseo, igual que espero disfrutar ahora de esta reunión. Voy a hablar fundamentalmente de clínica y de genética de enfermedad de Parkinson, y como quiera que en muchas ocasiones, cuando nosotros damos una charla de estas características, en general nos ponemos a hablar de cosas que nos interesan a nosotros, pero que a veces no interesan a la audiencia. Quiero resumir el mensaje que voy a decir para que esto les quede claro. El primer mensaje que quiero darles es que la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que tenga una sintomatología clínica única, sino que es extraordinariamente diversa, que tiene una gran variedad de síntomas clínicos y que tiene un periodo evolutivo a lo largo del proceso de una enfermedad que es muy largo, en el cual van cambiando las cosas. El concepto de que es una enfermedad que afecta solo al sistema motor es un concepto atrasado, como ahora intentaré demostrarles. Y el segundo concepto, que querría que ustedes se quedaran con él, es que la enfermedad de Parkinson no se produce por un mecanismo único. No hay una única manera de producir Parkinson,
sino que se produce por múltiples causas, cada una de las cuales se desarrolla a través de un determinado proceso. Por lo tanto, nosotros podemos dar tratamientos sintomáticos, como lo que estamos haciendo ahora, que mejoran los síntomas de la enfermedad. Pero si en algún momento determinado nos planteamos curarla, si queremos curar la enfermedad, tenemos que aplicar a cada caso un tratamiento que pare la causa que lo produce, cosa que en este momento no somos capaces de decir en la mayor parte de los pacientes. Y sin más dilación paso a mi presentación. Saben ustedes que la enfermedad de Parkinson es conocida fundamentalmente, es famosa por una serie de síntomas motores, entre los cuales los tres más conocidos son una lentitud en el movimiento, una rigidez de los músculos y un temblor, al cual se añaden otro tipo de cosas, como son trastornos posturales y otro tipo de trastornos. Pero los más conocidos son esos. Y saben que en la mayor parte de los pacientes con enfermedad de Parkinson se producen unas lesiones en una parte del cerebro, que es el tronco cerebral. Aquí tienen, por ejemplo, el tronco cerebral de una persona normal, en la que se ve una estructura que se llama la sustancia nigra, por razones obvias, porque es negra. Y sin embargo, este es el cerebro de un paciente con enfermedad de Parkinson, y en el cerebro del paciente con enfermedad de Parkinson la sustancia negra ha desaparecido y en la mayor parte de los casos es parda. Y también tienen que saber que muchas neuronas de la sustancia negra y de otras estructuras cerebrales en los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen unas lesiones características que son una especie de esferas, círculos, con una corona que se tiñe con determinadas sustancias que nosotros llamamos los cuerpos de Levy. No es absolutamente necesario que los cuerpos de Levy estén en la mayor parte, que estén en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero en la mayor parte de los casos sí que eso ocurre. Pero como les decía antes, la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que tenga una sintomatología clínica única, sino que, al contrario, en la mayor parte de los pacientes es un proceso. Y ese proceso consta de lo que podríamos llamar la fase motora o clásica, que es esta que todo el mundo conoce y que yo les he dicho, y que es la fase en la que suele hacerse el diagnóstico de la enfermedad. Antes de eso hay una serie de trastornos que en la mayor parte de los casos, una serie de trastornos que pueden aparecer en muchas circunstancias, no solo en la enfermedad de Parkinson, y que en la mayor parte de los casos no permiten el diagnóstico, y entre ellos están pérdida de olfato, estreñimiento, depresión y trastornos del sueño, determinado tipo de trastornos del sueño. E incluso antes de esa fase, los pacientes con enfermedad de Parkinson se caracterizan porque tienen una forma de ser, lo que nosotros llamamos una personalidad. Nosotros llamamos personalidad premórbida, porque aparece antes de que aparezca la enfermedad, es de toda la vida, tiene una forma de ser y que se caracteriza porque son gente muy cumplidora, muy estricta, son gente, por ejemplo, que no comete violaciones de las normas de circulación, que generalmente fuma menos que la gente que no tiene Parkinson, que tiene menos tendencia a tomar drogas que la gente que tiene Parkinson, que tienen con menos frecuencia se divorcian, con menos frecuencia se cambian de empresa. O sea, este tipo de personalidad, muy cumplidores, muy estrictos, probablemente serían los yernos perfectos, pero a lo mejor en algún caso no son los novios perfectos. Por ejemplo, el general Franco, que como saben ustedes tuvo Parkinson en los últimos años de su vida, tuvo una novia andaluza cuando él estaba en Ceuta que decía que era muy formal, demasiado formal, y la novia lo dejó. Y otro personaje de la historia que también tuvo Parkinson, que fue Hilder, tuvo una novia que era su prima, que se llamaba Jelly Rautbal, que estaba tremendamente enamorada de él, y la pobre chiquilla acabó suicidándose. O sea que esa es la personalidad premórbida. Buenos para ser maestros, pacientes buenos para ser maestros, pero a lo mejor no tan buenos para ser toreros. Y luego hay la última fase, la que podríamos llamar fase tardía o complicada, en la que empiezan a aparecer una serie de trastornos que no mejoran claramente con la medicación. Y esa serie de trastornos son complicaciones de varios tipos. Complicaciones motoras, como que los pacientes fluctúan, unas veces están mejor, otras no. A veces mejoran con el tratamiento, pero a expensas de tener movimientos anormales. A veces se quedan bloqueados.
complicaciones psiquiátricas. Por ejemplo, algunos de ellos tienen psicosis, tienen sensación de que ven personas que no están en la habitación, tienen sensación de que hay bichos que se suben por las piernas. Hay algunos que tienen trastornos de control de impulsos. Por ejemplo, entre los parkinsonianos avanzados, a veces no es infrecuente que les dé por jugar a todo tipo de juegos, a las maquinitas de forma compulsiva, a otros tipos de juegos. Hay complicaciones sensitivas y perceptivas. Muchos pacientes con enfermedad de Parkinson tienen dolor, y nosotros hemos pensado durante muchos años que el dolor era por la rigidez muscular, pero empieza a haber información que dice que no solo por la rigidez muscular, sino que también hay trastornos de la integración de las aferencias sensitivas, o sea, de las sensaciones que nosotros tenemos al cerebro, que no los transfieren bien, y que eso juega al menos parte del dolor. Y algunos de ellos algunos de los pacientes con enfermedad de Parkinson, algunos pacientes, muchos años después de tener la enfermedad, acaban teniendo pérdida de memoria y otras alteraciones que son demencia. ¿Cómo podemos explicar este proceso evolutivo que ocurre en los pacientes? Cómo la enfermedad puede empezar primero por la pérdida de olfato, luego por la depresión, luego por alteraciones motoras, luego por demencia, etcétera. Pues eso se puede explicar por una serie de estudios que se han realizado en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Parkinson y en gente sin enfermedad de Parkinson, y se ha visto que esa especie de inclusión que yo les dije que se llamaba cuerpos de Levy aparece en distintas estructuras del cerebro de forma progresiva. Y entonces hay una serie de personas, hay un par de patólogos, un matrimonio, patólogos alemanes, que antes estaban en Frankfurt, ahora están en la Universidad de Ulm, la ciudad donde nació Einstein, al lado del Danubio, y estos señores se llaman Heiko Brack y su esposa, y ellos han estudiado centenares de cerebros de pacientes y han visto dónde van apareciendo estas lesiones. Entonces, según eso, han dividido la enfermedad en 6 estadios, y el estadio 1 sería el estadio en el que aparecen los cuerpos de Levy, aparecen en las neuronas que participan en la olfacción y en las neuronas del tubo digestivo. Por cierto, quiero decirles que hay un neurólogo andaluz muy brillante interesado en la enfermedad de Parkinson, que se llama Adolfo Mínguez Castellanos, que está en Granada, y en colaboración con un instituto que yo he dirigido hasta hace muy poco tiempo, con el Banco de Tejidos para Investigaciones Neurológicas, lo que Adolfo hizo fue enviarnos piezas de señores normales que se van a operar en un hospital de próstata y de colon. Y entonces, cuando a estos señores se hace una biopsia de la próstata y del colon, sin Parkinson, ¿vale? Entonces se ha estudiado el tejido y se ha teñido con anticuerpos que dan la coloración que produce ese cuerpo de Levy. Han visto, porque yo no he participado en ese estudio y no soy firmante de ese estudio, mis colaboradores han visto que hay depósitos de cuerpos de Levy en gente normal, que no tiene Parkinson, en el tubo digestivo y en la próstata. Y a esa gente se la ha seguido, se la ha estudiado, se les ha enviado al neurólogo, se les ha hecho ver de forma periódica durante una serie de años, y hemos visto que algunos de ellos han desarrollado Parkinson en los años siguientes. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que pueden aparecer cuerpos de Levy en distintos tejidos antes de que los neurólogos seamos capaces de diagnosticar la enfermedad. De modo que, según el estadio que yo les decía, el estadio de Brack y Brack, tenemos una primera fase en la que los cuerpos de Levy están en el bulbo olfativo y en una parte del cerebro que se llama el bulbo raquídeo, que está justo debajo del cerebelo, encima del hueso occipital y al lado de la médula. Y entonces las lesiones de esas neuronas producen pérdida de olfacción y estreñimiento. Cuando se localizan en otras zonas del cerebro que se llaman los núcleos del Raphe y el locus coeruleus, se producen otra serie de síntomas, entre los cuales los más importantes son depresión. Hay muchos parkinsonianos que al inicio de la sintomatología están deprimidos. Hipotensión arterial. Los parkinsonianos suelen tener la tensión más baja que la mayoría de la gente, y trastornos de la función autonómica, trastornos del ritmo cardíaco, del ritmo intestinal, etc. Luego, cuando están en la sustancia negra, en la fase, es lo que llamamos la fase típica de la enfermedad, cuando empiezan a aparecer en zonas relacionadas con la memoria,
como es el hipocampo, la amígdala, etcétera, empiezan a tener pérdidas de memoria y algunas alucinaciones. A medida que se extienden por el lóbulo temporal, esos trastornos son más importantes, y cuando llegan a otras zonas de la corteza cerebral, pues empiezan a tener trastornos corticales, incluyendo trastornos de visión de origen cortical. Bueno, esto lo hemos hablado antes, de modo que no lo podemos saltar. Entonces, vamos al tema. ¿Todos los parkinsonianos que vemos nosotros en la consulta son iguales? La respuesta es no. Y aquí traigo, por ejemplo, dos series de pacientes. Unos son los pacientes que yo veo en mi consulta y otros son los que ve mi maestro, el profesor Stanley Phan, en el Instituto Neurológico de Nueva York. Y, por ejemplo, esto, que es lo que yo veo, ven ustedes que aproximadamente la mitad de los pacientes con enfermedad de Parkinson que yo veo tienen lo que yo llamo un Parkinson idiopático, que quiere decir, tienen un Parkinson cuya causa yo ignoro. ¿Vale? O sea, más de la mitad de los pacientes que yo veo, yo no sé por qué se produce esa enfermedad. ¿De acuerdo? Luego hay aproximadamente de la otra mitad, aproximadamente una tercera parte tiene un Parkinson inducido por fármacos, y no es una cosa despreciable. Si fuéramos capaces de atajar eso, si fuéramos capaces de educar a los pacientes para que no tomaran medicaciones innecesarias y educar a los médicos para que no las prescribieran, y en caso de que las prescribieran hicieran una vigilancia adecuada, podríamos evitar la mayor parte de esta tercera parte de la mitad, o sea, aproximadamente un 16%. Es mucho esto, ¿eh? Una intervención terapéutica que haga esto es mucho. Luego hay otra tercera parte de la mitad, otro 15%, que son de origen hereditario. Y en estos de origen hereditario también podríamos intervenir. Hay varias formas de intervenir desde el punto de vista genético. Se puede hacer consejo genético, se puede hacer diagnóstico preimplantación, en algunos casos hay muchas posibilidades. No es una cosa única, ni tampoco este es el momento de hablar de ello, pero hay varias posibilidades de intervenir. Y luego hay otra serie de casos que nosotros llamamos pues Parkinson secundario, Parkinson plus o como quiera, de los cuales la PSP es uno de ellos, parálisis supranuclear progresiva. Esto está magnificado, mi experiencia es grande en este tema porque yo tengo un gran interés en esta enfermedad y porque yo he trabajado en la investigación de los genes de esta enfermedad, y entonces mucha gente me manda de estos. Y sin embargo hay otro, por ejemplo, que es el Parkinson vascular, que es la segunda causa más frecuente de Parkinson por encima de los 70 años, y que yo veo pocos, fundamentalmente porque en el hospital donde yo trabajo hay geriatras y yo no veo pacientes mayores de 80 años. ¿Vale? El Parkinson vascular es frecuente en gente mayor de 80 años. Yo no veo pacientes mayores de 80 años, a menos que sean muy especialmente recomendados. Y por lo tanto yo estoy viendo menos Parkinson vascular de los que me tocaría. Vosotros habéis oído hablar que la enfermedad de Parkinson la describió un médico inglés que se llamaba James Parkinson en el año 1817. Y sabéis que se ha especulado mucho sobre la causa de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se ha atribuido a sustancias tóxicas, fundamentalmente porque se describe en el año 817, justo en los inicios de la revolución industrial en Inglaterra, cuando hay una enorme cantidad de contaminación en Inglaterra, en aquel momento. Bueno, esto durante mucho tiempo ha sido plausible, sin embargo, no es verdad. En Europa, la primera persona que describió la enfermedad de Parkinson fue Francisco de Zurbarán, y la describió en el año 1658, y él la describió aquí, en Sevilla, la describió en el convento de la Merced. Está este cuadro, que se llama San Hugo en el refectorio. Y San Hugo, este caballero de aquí, es el prior de los Cartujos. El cuadro de Zurbarán describe un milagro que ocurre en una cartuja en la que San Bruno, que es el prior de todos los cartujos, envía a esa cartuja un regalo de carne para los frailes. Les envía unos corderos para que se los coman. En aquel momento, en la cartuja aquella no había ave. Los cartujos, cuando reciben el presente del prior, es Cuaresma. Y entonces dicen, si nos comemos la carne, faltamos al precepto de abstinencia durante la Cuaresma. Y si no nos la comemos,
desobedecemos al prior. ¿Qué hacemos? Y están en estas perplejos. Entonces el Espíritu Santo decide suspender la escena, congelar la escena. Los frailes se quedan en esa posición hasta que pasa la Cuaresma y los corderos no se estropean. Pero San Hugo no tiene respuesta. Estos frailes son unos desagradecidos, ni siquiera me han dado las gracias. Y entonces el pobre hombre llega en el momento en que los frailes despiertan, después del domingo de resurrección, llega ayudado por un paje, apoyándose en un bastón, con la postura típica del parkinsoniano y con un déficit que nosotros llamamos camptocormia, y que no sé si ustedes ven además con una expresión facial característica de enfermedad de Parkinson. O sea que la enfermedad de Parkinson, si fuéramos justos, se debería llamar la enfermedad de San Hugo o la enfermedad de Zurbarán. Pero en realidad tampoco fue Zurbarán el primero que la describió. En el Museo Nacional de México, en el Museo de Antropología de México, está esta figura en una sección de la cultura tolteca del siglo XIII, después de Cristo, en la que en una sección que se llama Viejos y Enfermos, aparece este sujeto que tiene una facies absolutamente inexpresiva y la típica postura camptocórmica, el típico trastorno postural de un parkinsoniano. O sea que en el siglo XIII el Parkinson era conocido por los artistas mexicanos y en el siglo XVI por los artistas españoles. O sea que era más antiguo que eso, o sea que no es la revolución industrial lo que lo produce. Si no es la revolución industrial, ¿qué es lo que lo produce? Pues hasta hace poco tiempo no lo sabíamos muy bien, pero en el año 1996 un investigador griego que se llama Michael Polimeropoulos describió una mutación en una proteína que se llama sinucleína en una serie de familias, en una familia italoamericana, una familia que procedía del sur de Italia y que se había emigrado a Estados Unidos en el siglo XVIII. La mitad de la familia estaba en Estados Unidos, la mitad en Italia. No habían tenido contacto en 200 años. Había parkinsonianos en las dos ramas de la familia, por lo tanto no era posible que fuera por un agente contaminante, a menos que el agente contaminante durara 200 años y hubiera sido llevado en el siglo XVIII a los Estados Unidos. Esa mutación se ha confirmado en 12 familias griegas y luego se han añadido otras familias, una de ellas una familia alemana, que es esta mutación, y otra de ellas una familia de Bilbao, que investigamos en nuestro laboratorio y de la que luego les hablaré porque es, yo creo que muy interesante. Y desde el año 1996 hasta ahora se han descubierto una serie enorme de genes que producen enfermedad de Parkinson a través de mutaciones distintas, en genes distintos, con mecanismos de producción distintas, y hasta ahora podríamos decir, yo hice esta diapositiva hace una semana y puse 15 genes canónicos, y por canónico entiendo algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, porque si hubiera hecho la diapo ayer, hubiera puesto 16, pero si hubiera puesto lo que otras muchas personas dicen tal, me hubiera ido probablemente a más de 30 genes. De modo que en un 15% de los pacientes con Parkinson, que son los hereditarios, tenemos hasta este momento 16 causas que todo el mundo lo reconoce. Por lo tanto, esto es importante y lo tienen que entender. Aparte de estos genes canónicos, hay otros en los que la enfermedad de Parkinson es más dudosa o se asocia a otras causas. Por ejemplo, mi maestro Stanley Fan encontró una especie de distonía parkinsonismo que ocurre en las Islas Filipinas y que se llama Lubac allí. Hay una enfermedad que se llama la deficiencia de hidrolasa del GTP cíclico, que produce Parkinson y distonía. El cuadro es más parkinsoniano si empieza en personas adultas, más distónico si empieza en gente joven. Luego hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Haller-Boden-Spatz, por un acúmulo de hierro. Antes alguien me hablaba de un parkinsonismo en un niño de 11 años. Bueno, pues un niño de 11 años pues puede tener esta enfermedad perfectamente. Estos empiezan antes de los 20 años. También puede tener esta enfermedad, también puede tener una deficiencia de pantotenatoquinasa con un acúmulo de hierro, puede tener una enfermedad de Gaucher, puede tener cualquiera de estas enfermedades. Puede producir una enfermedad de Parkinson antes de los 20 años, de inicio antes de los 20 años. Y aparte de genes canónicos, genes asociados, aparte de esto hay otra cosa que nosotros llamamos polimorfismos genéticos, que son
variables que aparecen en el genoma humano, yo la tengo, otro no la tiene, no necesariamente producen Parkinson, pero si uno tiene esa variable, si uno tiene ese cambio, la probabilidad de desarrollar esa enfermedad es mayor. Seguro que han oído hablar del ApoE y la enfermedad de Alzheimer. Un señor que tiene un ApoE4 tiene un riesgo mucho mayor de tener Alzheimer que una persona que no lo tiene. Pues de la misma manera se han hecho una serie de estudios. Estos estudios se llaman WAS, que significan Genome Wide Analysis, en los que se investigan, por ejemplo, series largas de pacientes y series largas de controles. Pues, por ejemplo, este estudio en concreto, 12.000 pacientes con enfermedad de Parkinson, 20.000 sujetos sin enfermedad de Parkinson, y se ve que la proporción de una serie de cambios son más frecuentes en los pacientes con Parkinson que en los otros. Entre otros, por ejemplo, el que más se asocia es este, y es una variable de la primera proteína que describió Polimerópolos, esta que ya se llama sinucleína y de la que voy a hablar ahora unos minutos si tengo tiempo. ¿Cuál es el problema de la neurología en este momento, en concreto de enfermedad de Parkinson, pero también de otras enfermedades neurodegenerativas? La neurología, sobre todo enfermedades neurodegenerativas en este momento, está en la misma situación que estaban las enfermedades infecciosas hace 135 años. Este señor que tienen ustedes aquí, este señor de aquí arriba, se llama Robert Koch y es el padre de la microbiología moderna. Es el señor que inventó una serie de técnicas, fundamentalmente cultivos con distintos componentes, que le permitieron diferenciar los gérmenes. Pongamos por caso, imagínense ustedes que uno de ustedes tiene una neumonía. Usted tiene una neumonía, tiene dolor en el pecho, tiene fiebre, expectoración, mucha expectoración, a veces de carácter hemoptoico, va al hospital, el aire no pasa bien en una zona del pulmón, le hacen una radiografía de tórax, le encuentran una opacidad en ese sitio. Bueno, usted tiene una neumonía. Entonces, el tratamiento, si a usted va al hospital y le dan aspirina, estarían haciendo por usted lo mismo que nosotros hacemos por un paciente con enfermedad de Parkinson. Usted tiene fiebre, la aspirina le baja la fiebre, bien. Usted tiene una deficiencia de dopamina en su cerebro, nosotros le damos dopamina, usted empieza a andar, ¿vale? Pero si nosotros no le damos un antibiótico adecuado, es probable que se muera de su neumonía. Y no es seguro, hay gente que sobrevive a la neumonía, pero lo más probable es que se muera. El problema es que para dar un antibiótico adecuado necesitamos saber qué germen es el que produce esta neumonía. Usted puede tener un neumococo, que es este de aquí, bueno, y eso con penicilina pues va muy bien, pero usted puede tener un micoplasma o puede tener, por ejemplo, la enfermedad del legionario. Si usted tiene una neumonía por legionela, por la enfermedad del legionario, estoy seguro que la mayor parte de ustedes han oído hablar, si le dan penicilina probablemente no se va a curar. Este es el problema que tenemos nosotros en este momento con los parkinsonianos. No sabemos qué darle para curar la enfermedad, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de sinucleína. Les he dicho que la sinucleína fue la primera mutación. Dos ejemplos. Vamos a hablar de los dos primeros genes que se describieron para que vean que tienen dos funciones distintas y que por lo tanto los tratamientos que deberíamos hacer en principio deberían ser distintos. La sinucleína es una proteína pequeña. Está en el borde de lo que llamábamos antes los cuerpos de Levy, y es una proteína cuya función fundamental es participar en la liberación de los neurotransmisores. Si se trata de una neurona cuyo neurotransmisor es la dopamina, la neurona de la sustancia negra, que faltan en la enfermedad de Parkinson, pues la sinucleína interviene en la liberación de la dopamina, y si la sinucleína está mutada, la liberación de la dopamina es anormal. Pero en el caso de, por ejemplo, el hipocampo, que es una estructura de la memoria, la sinucleína interviene en la producción de lo que nosotros llamamos potenciales postsinápticos excitadores. De tal manera que si nosotros queremos dar un estímulo máximo y producir una liberación máxima
de neurotransmisor, una técnica que en el laboratorio utilizamos a veces para condicionar el cerebro y reproducir un sustrato neurofisiológico que tiene algunos elementos comunes con la memoria, también está interfiriendo la sinucleína con esa liberación. O sea, que juega un papel en la liberación de neurotransmisores. A ver. Como les decía antes, se han descrito 3 mutaciones. Esta fue la que describió Polymeropoulos en las familias griegas, esta es la que describió Tom Gasser en Alemania, y esta es la que describimos nosotros en una familia de Bilbao. Nosotros tuvimos una enorme fortuna cuando encontramos esta mutación, porque como ven ustedes, la sinucleína tiene 4 estructuras repetidas que están en esta porción inicial de la molécula, lo que nosotros llamamos amino terminal, y estas 4 estructuras, que son 6 aminoácidos, un péptido de 6 aminoácidos, estas estructuras son los sitios de unión de la sinucleína a esa estructura celular que se llama vesículas sinápticas y que interviene en la liberación de neurotransmisor. De tal manera que es una zona muy funcional, una zona importante para la función de la proteína. Y aunque estas mutaciones están en zonas cercanas a la zona de repetición, que es la zona crítica, esta está en el centro y además produce un cambio radical en la molécula. Cambia un aminoácido, que es el ácido glutámico, que es ácido, por un aminoácido básico que es la lisina, y por lo tanto produce un cambio enorme en la polaridad de la molécula y en su función. Esta es la familia que nosotros estudiamos, una familia del País Vasco, con varias generaciones, y lo que en esta familia vimos es que el tránsito desde la enfermedad de Parkinson hasta el final, o sea, desde que empieza con los síntomas hasta el final, es nulo. Mientras que en un paciente con una enfermedad de Parkinson, prácticamente podemos decirle, usted va a estar bien durante un montón de años, estamos en condiciones de garantizarle una buena calidad de vida durante un montón de años. Probablemente usted no va a tener una demencia ni ninguna cosa de estas en 15 o 20 años. En estos casos, llegan a demencia inmediatamente, a veces con el cuadro de la enfermedad y como máximo en 3 años. O sea que es mucho más agresiva. Y la causa de que llegue la demencia es que tienen cuerpos de Levy no solo en la sustancia negra, como sería este de aquí, esto solo en la sustancia negra, sino esto, por ejemplo, es en la corteza cerebral, una zona donde los cuerpos de Levy tardan mucho en llegar. Este es la corteza frontal, la corteza temporal, la amígdala, el cíngulo. En todas las zonas del cerebro hay cuerpos de Levy rápidamente. En personas de 40 años nosotros vemos cuerpos de Levy en todas las zonas. Y con la sinucleína podemos hacer una serie de experimentos in vitro. Nosotros no hemos hecho estos experimentos, pero estos experimentos, lo que por ejemplo se ha hecho aquí ha sido, esta es un poco compleja, es liberación de neurotransmisores, y se ve que la mutación que nosotros describimos es la que altera más la liberación de neurotransmisores, pero esta de aquí es lo que podríamos llamar formación de fibras, o por decirlo de alguna manera, formación de estructuras anormales dentro de las proteínas. Y estas fibras, como ven ustedes, aquí lo que se hace es que se pone un tubo de ensayo con una solución de esas proteínas, y esas proteínas empiezan a depositarse, y cuanto más porquería haya por aquí, quiere decir que se depositan más deprisa, y ven ustedes que con esta mutación se depositan más deprisa. O sea que lo que nosotros llamamos fibrilogénesis es un elemento precoz en esta enfermedad y mucho más agresivo que con la proteína normal o con la proteína con las otras mutaciones. Bueno, pues prácticamente voy a acabar aquí, pero quiero pasar muchas diapos para mostrarles a ustedes que se puede hacer cosas en este tipo de asuntos. O sea, han visto ustedes, por ejemplo, les he enseñado que las mutaciones de sinucleína producen una agregación anormal de proteínas, ¿no? Y les podría decir, por ejemplo, que la parquina, este otro que podríamos mirar aquí, el elemento fundamental a través del cual se produce la patología es fundamentalmente que hay mucha oxidación de moléculas dentro de la neurona. Si fuéramos capaces en esta de la parquina de dar un antioxidante, seríamos capaces de hacer que llegara al cerebro bien, seríamos capaces de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y todo esto no son sino diapositivas para mostrarles experimentos que se han hecho en nuestro propio laboratorio, poniéndoles de manifiesto que los antioxidantes podrían hacer esto. Pero quiero demostrarles ahora, por ejemplo, que hay algunas maneras de combatir el exceso de proteínas acumuladas de forma anormal. Y tengo que explicarles alguna cosa aquí.
una cosa que nosotros podemos hacer en el laboratorio es coger una serie de células en cultivo y en esas células en cultivo coger y de alguna manera inhibir a los basureros, a los que recogen la basura. Y entonces, por ejemplo, una cosa que yo puedo hacer es inhibir, con esta sustancia que se llama epoxomicina. Yo puedo inhibir uno de los sistemas que existen en la célula para eliminar sustancias tóxicas, que es el sistema que se conoce con el nombre de ubiquitina proteosoma. Nosotros en las células tenemos hasta ahora conocidos 3 sistemas de eliminación de basura. Uno es el sistema ubiquitina proteosoma, en la cual llegan unos señores y a las estructuras que están degradadas le ponen una etiqueta, esa etiqueta se llama ubiquitina, y todo lo que está etiquetado con la ubiquitina, ¡plaf!, pasa a través de una trituradora y se destroza, ¿vale? Esa es una. Otra forma de eliminar proteínas es lo que llamamos autofagia mediada por chaperonas. Chaperonas, saben ustedes que se designaba a las señoras que antes protegían a las señoritas, fundamentalmente del ataque de los caballeros malvados. Eran señoras acompañantes, ¿no? Acompañantes. Pues en este caso las chaperonas son una serie de proteínas que envuelven proteínas degradadas y una vez envueltas las llevan a una serie de estructuras celulares que se llaman autofagosomas y allí se destruyen. Y luego hay otra tercera parte que se llama la macroautofagia, en la cual las proteínas son llevadas directamente a una serie de estructuras que al final acaban en un sitio donde hay enzimas proteolíticos muy activos que se llaman lisosomas. Pues lo que les quiero mostrar aquí en esta diapo es que si inhibimos al basurero normal a través de la epoxomicina, se produce una disminución del número de células, como ven aquí, por ejemplo, aquí una disminución del número de células, pero si tratamos con una sustancia que se llama trealosa, que es una cosa parecida al azúcar, es una cosa que se vende en los gimnasios, que es muy abundante en algunos alimentos, como por ejemplo en las setas, y que es un inductor de la macroautofagia, pues si tratamos con trealosa, no tengo tiempo para explicarles esto en detalle, pero tomen mi palabra como buena, los datos están ahí, pues hacemos que las células sobrevivan, no solo hacer que las células... ¿Qué pasa aquí? No, ¿dónde estamos? No estoy bien. Perdón. Pues faltan algunas diapos. Bueno, pues he dejado algunas otras diapos. No solo hacemos que las células vivas, sino que inhibimos la proliferación de unas células muy malas que hay en el sistema nervioso central, que son las células inflamatorias, que se llaman microglía, y hacemos que la supervivencia neuronal sea mejor. Y acabo con esto. Gracias. María Olivia Romero, yo he destacado que trabaja en Clínicas del Rocío y compatibiliza esa actividad investigadora con el trabajo asistencial y con las docencias en universidades secundarias. Muy bien. Bueno, a mí me toca hablaros de la parte que yo más controlo, que es una parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que es la cirugía. Entonces me gustaría, por una parte, que vierais, que cuando terminemos las charlas tengáis claros conceptos básicos, sobre todo en cuanto a la indicación del tratamiento, que hay muchos conceptos erróneos que se manejan por ahí, querría aclararlo, y por otra parte, que entendáis la cirugía desde el punto de vista técnico como la antesala de la aplicación de los posibles hallazgos en cuanto a materia de investigación, que luego lo veremos con Juanjo Toledo. En principio voy a explicar el concepto de neurocirugía funcional, que ya se ha comentado a lo largo del día. Quería aclararos la diferencia con la neurocirugía convencional.
Entonces, para que lo entendáis, imaginaros que alguien tiene un tumor en la cabeza. Nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, lo que intentamos es quitarle el tumor y devolverle la máxima normalidad anatómica a ese cerebro. Eso sería la neurocirugía convencional. Sin embargo, cuando hablamos de neurocirugía funcional, el fallo no es un fallo anatómico, al menos no un fallo anatómico visible, sino un fallo en la función del cerebro. Algo está fallando. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay neurotransmisores que no funcionan bien, se alteran distintos circuitos y se produce la enfermedad. Entonces, la neurocirugía funcional lo que hace con cirugía, intentar cambiar una función, no la anatomía del cerebro, ¿vale? Y eso se aplica en distintas patologías que las vamos a ver ahora. Otro concepto muy importante es el de grupo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque estas patologías, igual que algunas otras, dependen exclusivamente del diagnóstico que hacemos nosotros con ayuda de algunas pruebas de imagen y del tratamiento quirúrgico que nosotros indicamos, hacemos y seguimos después de la cirugía. La cirugía funcional depende de un grupo de personas con especialidades distintas, de forma que todos son fundamentales. Si alguno de ellos no colabora, el resultado quirúrgico, aunque nosotros seamos los que lo hacemos, el resultado quirúrgico no tiene las mismas garantías que si no participamos todos por igual, en puntos distintos, en matices distintos. Entonces, en concreto, en la estimulación cerebral es fundamental el papel del neurólogo, de un neurofisiólogo, de un neuropsicólogo y de los neurocirujanos. Después hay más especialidades como los radiólogos, como los patólogos, otra serie de gente, pero en definitiva, estos somos la gente que participamos directamente. En cuanto a patologías que se incluyen en el concepto de neurocirugía funcional, aparte de la enfermedad de Parkinson y todas las enfermedades que se tratan con estimulación cerebral profunda, tenemos el tratamiento de la epilepsia, el tratamiento quirúrgico de la epilepsia y el tratamiento del dolor rebelde a otro tipo de tratamiento. Esto es lo que se incluye dentro de la cirugía funcional. Centrándonos un poquito en la enfermedad de Parkinson, pues bueno, esto ya lo sabéis, además ya se ha explicado, es una enfermedad degenerativa que evoluciona por fases, aunque en cada persona sea distinto, y hay un punto concreto de la enfermedad en el que se produce un fallo en las neuronas que producen dopamina y eso condiciona una serie de síntomas. Esto es importante porque igual que los tratamientos que conocemos, la mayoría de los tratamientos que se manejan van destinados a reponer esa dopamina y a evitar esos síntomas, el tratamiento quirúrgico actúa en esta misma fase, ¿vale? Ahora lo veremos con más detalle. En cuanto a la incidencia, la epidemiología de la enfermedad, es muy difícil de estimar porque hay Parkinson muy variados, pero en definitiva, algunas de las estadísticas que se manejan pues hablan de esto, ¿no? De una de cada 500 personas en España, y veis cómo conforme los grupos de edad se van aumentando, en personas mayores de 20 años la incidencia aumenta también muchísimo, ¿vale? Centrándonos en el tratamiento, ¿en qué consiste? Pues se llama estimulación cerebral profunda, porque el objetivo final de la cirugía es implantar unos electrodos en una parte concreta del cerebro en función de la enfermedad. En el caso de la enfermedad del Parkinson los colocamos en los núcleos subtalámicos y estos electrodos van conectados a un generador de corriente, que es una especie de pila, que es la que de forma continua y crónica va dando estimulación a esa zona del cerebro. Esto altera una serie de circuitos cerebrales y condiciona la resolución o la mejoría de los síntomas. Una cosa importante es que el tratamiento quirúrgico, que ya os lo comentaba antes, es un tratamiento sintomático. Quiere decir, esto ya lo sabéis, que no frena la evolución de la enfermedad. La enfermedad sigue su curso, pero hay un tramo de tiempo donde la estimulación cerebral profunda alivia o mejora mucho los síntomas, ¿vale? Entonces, ¿quién es buen candidato? Pues en primer lugar, tiene que ser un enfermo que esté diagnosticado, bien diagnosticado de enfermedad de Parkinson. Esto parece una tontería, pero no es así porque hay muchas enfermedades que pueden cursar con síntomas parkinsonianos y no son enfermedad de Parkinson y no van a mejorar con la cirugía. Entonces es importante un buen diagnóstico, esto lo hace el neurólogo. Por otra parte, tiene que haber una buena respuesta inicial a la medicación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la estimulación de los núcleos subtalámicos va a conseguir los mismos efectos que la medicación cuando ésta empieza a no funcionar correctamente. Quiere decir que si un enfermo no mejora con dopamina, es previsible que tampoco mejore con la estimulación cerebral. Y por último, si sabemos, hemos dicho que es un tratamiento sintomático y si el enfermo está en una fase en la que tiene una mejoría absoluta con la medicación, tampoco es buen candidato. Tenemos que esperar a que esa medicación empiece a darnos problemas, ¿vale?
¿Quién no sería buen candidato? Pues pacientes que tienen alguna otra enfermedad que contraindican la cirugía, ya sean enfermedades sistémicas o enfermedades psiquiátricas. Por otra parte, enfermos, ya lo hemos dicho, que estén en una fase de buen control con la medicación, tampoco serían candidatos. Y por otra parte, enfermos que tengan una enfermedad muy avanzada y presenten síntomas que no dependen directamente de los déficits de dopamina y que no va a mejorar con la estimulación. Este esquema, en resumen, lo que quiero comentaros es que hay un rango de tiempo desde que se diagnostica la enfermedad hasta que la medicación empieza a no ser suficiente, bien porque el paciente presenta muchos periodos off, muchos periodos donde la medicación no es eficaz, o bien donde empiezan a aparecer muchos síntomas secundarios derivados de la medicación, hasta el momento en el que aparecen síntomas de enfermedad avanzada. En este rango de tiempo es cuando es eficaz el tratamiento quirúrgico. Es un tiempo limitado. Entonces, si el paciente, uno de los errores que se manejan es que la cirugía está indicada en pacientes en los que no podemos ofrecerle ningún otro tratamiento. Entonces, eso es falso. ¿Por qué? Porque si nos encontramos a un paciente con una enfermedad muy avanzada, la cirugía va a conseguir unos efectos muy parciales y entonces ya no estaría indicado. ¿Vale? Entonces, la cirugía tiene una indicación en un rango de tiempo entre que la medicación empieza a darnos problemas y que la enfermedad empieza a evolucionar y presenta síntomas que tampoco mejoran con medicación. Una aproximación a pacientes que serían buenos candidatos, pues habría que preguntarle si ha tenido al menos 5 años, aunque ya hemos dicho que el tiempo es variable. Enfermos que presentan muchos periodos off, muchos periodos en los que la medicación no hace efecto, pacientes que presentan con la medicación necesaria, con la dosis necesaria para que tengan una buena situación desde el punto de vista motor, presentan muchos movimientos anormales, muchas discinesias, que ya sabéis lo que es. Enfermos que necesitan dosis muy frecuentes de fármacos, por lo que hemos dicho antes, porque hay, los periodos de acción de los que es eficaz la medicación son cortos y necesitan dosis frecuentes. Y por otra parte, enfermos que a pesar de haber combinado varios fármacos y haberlos llevado a dosis máxima, no tienen una situación, una calidad de vida buena. Esto sería un buen candidato a la intervención a priori, con muchos otros matices. Hablando de la cirugía en sí, en la fase preoperatoria, lo inicial, es estudiar a los posibles candidatos y seleccionarlos. Esto depende, en primer lugar, del neurólogo y por otra parte, del neuropsicólogo. Entonces, si un neurólogo general ve un paciente, identifica un paciente así, lo siguiente sería mandarlo a un neurólogo especialista en trastornos de movimiento y que esté integrado en un grupo multidisciplinar de cirugía de Parkinson. Una vez que estos pacientes están valorados por el neurólogo, se ponen en común en una sesión clínica donde estamos todos, los neurofisiólogos, las psicólogas, los neurólogos y los cirujanos, y valoramos el caso, ¿vale? Cada uno aporta pues la información que quiera. Una vez que se ha valorado y que todos estamos de acuerdo en que el paciente es buen candidato, se cita al paciente en las consultas de neurocirugía. Ahí nosotros le explicamos en qué consiste la intervención, cuáles son las posibles o las complicaciones potenciales y le damos el consentimiento informado. A partir de ahí el paciente entra en el circuito quirúrgico, tiene que esperar su lista de espera. Y ya pasamos al momento en el que ese enfermo, después de ser valorado por el anestesista, ingresa para operarse. Entonces, os cuento cómo lo hacemos nosotros en nuestro hospital. El paciente ingresa un lunes por la mañana y entre el lunes y el martes se le realiza una resonancia preoperatoria con unos parámetros concretos. El miércoles se hace la cirugía, el paciente se lleva a primera hora al quirófano y se le coloca lo que se conoce como marco de esterotasia. Es una estructura que se fija al cráneo con 4 tornillos, que son estos que veis aquí, blancos, y se coloca con anestesia local. El paciente en esta cirugía está despierto porque tiene que colaborar con nosotros. Entonces se le coloca su marco y se baja al TAC. Se le hace un TAC con esto puesto, porque a nosotros nos da unas referencias externas que son fundamentales para planificar la cirugía. Una vez que está hecho el TAC, se vuelve a llevar al quirófano y se fija en la mesa quirúrgica. Aquí es importante invertir todo el tiempo que sea necesario
porque van a ser una cirugía de muchas horas en las que el paciente va a estar despierto y si está incómodo no va a aguantar bien la cirugía y puede hacer que esté nervioso, que los demás nos pongamos nerviosos y que tengamos que ir a un ritmo demasiado rápido. Entonces es fundamental que el enfermo nos diga si le duele la espalda, si le duelen las piernas, si quiere el cuello un poquito menos flexionado, más flexionado, ¿vale? Eso es fundamental. Mientras uno de nosotros está colocando al enfermo, otro está planificando la intervención en un ordenador. Aquí metemos la imagen de la resonancia que hicimos al principio del ingreso y metemos la imagen que hemos hecho ese mismo día del TAC y fusionamos las dos imágenes, de forma que la resonancia corrige errores potenciales del TAC y el TAC corrige potenciales errores de la resonancia y además, como está ese marco puesto, nos da una referencia que nosotros necesitamos para planificar a dónde queremos llegar. Entonces aquí vemos, en este lado está la resonancia y aquí vemos el TAC con el marco, que es esto que se ve aquí. A continuación nosotros lo que hacemos es elegir las dianas, que son los puntos donde nosotros queremos dejar nuestros electrodos, que en este caso son los núcleos subtalámicos, y también planificamos el sitio por donde vamos a entrar y los sitios por donde van a ir pasando los cables en cada momento, de forma que evitemos arterias y venas y que pasar por estructuras que contienen líquidos cefalorraquídeos y que pueden darnos complicaciones si las atravesamos. Entonces, una vez que tenemos planificado esto, el ordenador nos va a marcar una serie de coordenadas que nosotros las vamos a poner en el marco de esterotaxia. Esta estructura que veis por fuera es la parte estéril del marco, que se coloca cuando el enfermo ya está en una situación de esterilidad y los cirujanos también. Ahí se colocan unas coordenadas de forma que nosotros vamos a saber en cada momento dónde vamos a entrar, por dónde vamos a ir pasando y a dónde vamos a llegar, ¿vale? Lo único que le hacemos al enfermo son 2 incisiones en los huesos frontales, uno a cada lado, y ahí le hacemos un trépano, que es un agujerito en el hueso, y a través de esos 2 agujeritos vamos a hacer toda la intervención. ¿En qué consiste? Está la disposición que tenemos en el quirófano. Aquí estamos los cirujanos, el doctor Yamin Chogrón, que es mi compañero, que también hace esta cirugía, y yo, y después el neurólogo, el doctor Mir, y el neurofisiólogo. Entonces nosotros en esos agujeritos, con un sistema especial, metemos unos electrodos que nos van a permitir registrar en cada momento la actividad del cerebro por donde vamos pasando. Una vez que hemos llegado a la zona a la que queremos llegar, estimulamos, damos electricidad, digamos, al cerebro y vemos, por una parte, que esta es la parte en la que el enfermo tiene que colaborar, vemos los efectos, cómo mejoran los síntomas del paciente, porque el enfermo va sin medicación al quirófano. Entonces estimulamos y vemos si el paciente mejora de su rigidez, mejora de su temblor, ¿vale? Y por otra parte vemos cuánta electricidad tenemos que dar para que empiecen a aparecer efectos secundarios, de forma que al final la conclusión de todo es que nos vamos a quedar con la trayectoria que ha tenido un registro que nos ha gustado más, un mejor registro, que ha tenido mejor respuesta en los síntomas del paciente y que necesita más descarga para tener efectos secundarios. ¿Por qué? Porque así después vamos a tener más rango para programarle la pila a ese enfermo sin que aparezcan efectos secundarios. Eso se hace en un lado del cerebro, dejamos colocado el electrodo definitivo, el que se va a quedar puesto, y repetimos toda la intervención en el otro lado, ¿vale? Normalmente empezamos por el lado contralateral, al lado del cuerpo que tiene más síntomas. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos por el lado izquierdo, porque el paciente resulta que tiene mucha rigidez en el lado derecho, el cerebro controla la parte contraria del cuerpo. Si el paciente tiene un problema porque se pone nervioso, porque tiene una crisis, porque tiene un problema con la tensión, cualquier cosa, nos aseguramos que el lado que controla al lado del cuerpo más afecto ha sido el primero y se queda hecho, ¿vale? Entonces normalmente empezamos por el lado más sintomático. A continuación, una vez que hemos colocado los 2 electrodos, viene la segunda parte de la cirugía. Le quitamos al paciente todo el marco de esterotaxia, se duerme, esto ya sí es con anestesia general, nosotros lo hacemos con anestesia general, hay gente que lo hace con anestesia local, y pasamos a colocarle el resto del sistema. El paciente tiene ya sus cables colocados dentro del cerebro y ahora nosotros le colocamos la pila, que sería este aparatito que vemos aquí, el generador de corriente, y unas extensiones que son unos cables que van a unirse a los electrodos que hemos puesto en la cabeza. Todo este sistema queda por dentro del cuerpo. Nosotros la pila la ponemos al lado del ombligo, en la barriga, porque aunque está más lejos del cerebro, estéticamente queda mejor. Hay gente en otros centros que la colocan debajo de la clavícula. Entonces técnicamente es más sencillo porque está más cerca
pero estéticamente queda un poquito peor, entonces depende de los criterios de los cirujanos. Al paciente se le da un mando que le permite apagar o encender la pila en determinados momentos. Por ejemplo, si va a pasar por un arco magnético que puede cambiar los parámetros de la pila, pues se le enseña a apagarlo y se le enseña a conectárselo posteriormente. Aquí tenemos un vídeo, algunos ya lo habréis visto. Esto es un paciente, esperaros que ahora... Aquí está el paciente sin medicación, está operado, pero tiene apagado la pila, ¿vale? Este paciente, este vídeo es antiguo y tiene una pila conectado a cada electrodo. Ahora utilizamos pilas donde conectan los dos cables. ¿Sonido se le puede dar al vídeo? Ah, bueno, da igual, no pasa nada. Si quieres... No pasa nada, lo vemos la imagen y ya está. Bueno, esto es la exploración que está haciendo el neurólogo, que os sonará. Entonces ahora el neurólogo va a conectarle las pilas, va a encenderlas. En los pacientes operados la mejoría no es tan inmediata porque hace falta unas cuantas semanas para llegar a programar con unos parámetros que al paciente le vienen bien. Este enfermo se supone que tenía sus pilas programadas a la intensidad y al voltaje que a él le venía bien, y lo que se ha hecho es apagarla y encenderla con esos parámetros. En condiciones normales el paciente tiene mejoría con la primera programación, pero el estado, digamos, mejor para el paciente se obtiene después de varias revisiones. Vamos a parar. Este es otro caso parecido, al contrario. Ahora vemos con un paciente que la tiene encendida y se le apaga. ¿Vale? Bueno, esto es para que veáis que funciona de verdad. Bueno, en cuanto a la estimulación cerebral profunda en el sentido más amplio del tratamiento, vemos que no solo está aceptada la indicación en la enfermedad de Parkinson, hay muchas otras enfermedades en las que se utiliza con buenos resultados. Lo que va a variar entre una enfermedad y otra es la zona del cerebro, la diana que vamos a estimular. En la enfermedad de Parkinson son los núcleos subtalámicos, en la distonía va a ser globo pálido, en el temblor va a ser tálamo, entonces lo que varía es la diana. Y después hay otras indicaciones para que veáis el potencial de este tipo de cirugía que están en investigación y que hay distintas líneas de investigación con resultados variables, ¿no? Como puede ser la obesidad, los trastornos de la alimentación, las demencias, los estados de mínima conciencia, y aquí meteríamos también la búsqueda de dianas en la enfermedad de Parkinson que no solo mejoren los síntomas dependientes del déficit de dopamina, sino que mejoren síntomas de la enfermedad más avanzada, ¿vale? Que eso también se está investigando. Por último, hablaros de todo el grupo. Esto ya os he dicho que es fundamental la participación de mucha gente. Al doctor Mir y a la doctora Carrillo ya los conocéis muchos, que son los neurólogos que trabajan con nosotros en la cirugía del Parkinson. Manolo Caballero es el neurofisiólogo.
Yamín Chocrón es mi compañero y Magdalena Olivar es la residente que está implicada con nosotros, tanto en una residente de neurocirugía implicada en la asistencia y en la investigación con el grupo de Juanjo Toledo, María José Lama, que es la neuropsicóloga, y después Juanjo Toledo y el doctor López Barneo como los directores, digamos, de los proyectos de investigación directamente relacionados con la enfermedad de Parkinson y con otras enfermedades y otros problemas neurológicos con los que también colaboramos nosotros. Y nada más, muchas gracias. Pero se ha entendido bien. Sí, yo creo que sí. Vale. Mira, ya empezamos. Yo estoy encantado. Yo estoy encantado. Ha sido genial. Hay detalles en los que me he perdido yo, imagino que ustedes igual, pero el entusiasmo. Sí. De todos. Sí. Justo, María, Juan José, María, Justo. Gracias. Habéis estado magníficos. Y además, a mí me encanta estos encuentros porque siempre aprendo cosas, ¿no? Hay una cosa que destaco del profesor Justo, doctor Justo García Llévenes, que es esa idea de que estamos en los albores. Cuando comentaba que estamos en los albores, como cuando Koch, de poder diferenciar a través de la genética qué tipo de parkinsonismo hablamos, ¿no? Yo quiero destacar también a Juan José cuando, con ese entusiasmo que nos ha transmitido, hablaba de algo que podemos etiquetar como la investigación básica, para que luego otras personas como María, doctora Oliver, pueden llevarlo a la práctica. Juan José, yo te veo como los nietos de Ramón y Cajal. Tú y tu equipo sois los nietos de Ramón y Cajal. Yo solo quiero hacer una pequeña aportación a este encuentro, que es, en mi servicio tenemos un psicólogo. Trabajamos en lo que he intentado comentar, es aunar la experiencia del movimiento asociativo, de las personas que son iguales, que han pasado el mismo problema con los servicios. Y él me habló en un momento determinado el de la teoría de la indefensión aprendida, que es, a dos macacos les provocas Parkinson. Se le puede porque tú lo has contado. Pero a un macaco lo dejas sin poderse mover. No le dejas mover, no le dejas expresarse. A otro le das todas facilidades, le pones una cinta y empieza a caminar. Según me comenta mi compañero, el macaco que camina, que se mueve, tiene una afectación menos acusada que el que se queda parado y ha perdido la esperanza. Yo solo quiero transmitiros esperanza que nos han transmitido ellos y esperanza de que nosotros podemos, con ejercicio y con valentía personal, pues de alguna manera también, yo no digo que luchar o vencer el Parkinson, pero sí al menos enlentecer la evolución del mismo. Eso ya es una teoría personal mía. Entonces, si queréis decir algo, tengo dos más preguntas. María, ¿cuándo dura la operación ese de los electrodos? Pues, bueno, la cirugía, el tiempo. No se oye, ¿no? El tiempo quirúrgico es variable, porque además dependemos de una cirugía que depende de muchos factores externos, depende del TAC, depende del ordenador, de colocar enfermo, luego limpiar quirófano para hacer la segunda parte, pero en general
el enfermo sube al quirófano entre 8:30 y 9 de la mañana y solemos terminar sobre las 4:30, 5 más o menos. ¿Vale? Esto es variable, ya os digo, hay veces que hemos terminado a las 3 de la tarde y veces que nos han dado las 7 o las 8, entonces depende un poquito de cada día, porque ya os digo, no solo depende de nosotros y del paciente, sino de una serie de cosas que tienen que estar a punto y que hay veces que algo no funciona bien, hay que arreglarlo, o a lo mejor hay una urgencia y no se puede bajar el enfermo al TAE en ese momento y hay que esperar un poco, entonces bueno, pero más o menos ese es el tiempo. Hay otra pregunta que es... la depresión es para todos en la mesa. La depresión puede desembocar en Parkinson y se añade, ¿se puede tener depresión y Parkinson a la vez? Justo, te ha tocado. No sé si se me oye. La depresión es una enfermedad muy frecuente y aproximadamente 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida tiene un episodio de depresión. 1 de cada 4 personas. Si estamos hablando de este tipo de depresión, que es una depresión menor, es tan frecuente que Parkinson, Alzheimer, cualquier cosa. O sea, la depresión es muy frecuente. Ahora, los pacientes con enfermedad de Parkinson, en un porcentaje muy alto de casos, tienen depresión, sobre todo en las primeras fases del desarrollo de la enfermedad. Incluso los síntomas depresivos pueden anteceder al momento en el que los trastornos motores son tan evidentes como para hacer el diagnóstico. Y hay una base biológica para eso. Es que las estructuras que juegan un papel fundamental en la depresión se afectan por igual, prácticamente a la misma velocidad, que las estructuras que juegan un papel importante en el movimiento, como es la sustancia negra. Las estructuras que juegan un papel en la depresión son fundamentalmente unos núcleos que están en el tronco cerebral, que se llaman los núcleos del RAFE, que producen serotonina, un neurotransmisor, y otros núcleos que también están en el tronco cerebral, que se llaman el locus ceruleus, que es una estructura que produce noradrenalina, una sustancia muy parecida a la dopamina. Y esas 3 estructuras, el locus ceruleus, el núcleo del RAFE y la sustancia negra, pierden células en los pacientes con enfermedad de Parkinson, y en estas 3 estructuras se ven las lesiones histopatológicas características de la enfermedad, que son los cuerpos de Levy. O sea que yo creo que he respondido a la pregunta de ustedes, pero en principio habría que distinguir entre unas cosas y otras. Hay una pregunta para el doctor Toledo. Dice, ¿es posible controlar el crecimiento de las células implantadas? Bueno, es una buena pregunta. ¿Se oye bien o no? Como es una buena pregunta, porque si tú implantas algo que crece mucho, pues te genera un tumor y claro, es peor, ¿no?, el remedio que la enfermedad. Lo que nosotros hemos observado en el caso de los trasplantes de cuerpo carotídeo entero, que no crecen, se mantienen tal como está. Y en los primeros, algunos ensayos que hemos hecho ya trasplantando neuroferas en el estriado, tampoco hay crecimiento. Y tenemos datos de hasta varios meses, ¿no? Desde el punto de vista experimental sí que es posible controlar. Tú le puedes meter cosas a las células que regulen su crecimiento, ¿no? Pero eso no es difícil para su uso humano. Lo ideal sería para su uso humano es que estas células no proliferasen, ¿no? Claro. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿hay algún fármaco de retraso del desarrollo de la enfermedad que esté próximo a la salida para ser aplicado a pacientes? Justo. Eso. Un fármaco que retrase el inicio de la enfermedad. Hay algunos fármacos que han sido investigados en ese sentido, en el sentido de ver si enlentecen la progresión de la enfermedad, más que, o sea, esto de que retrase el inicio de la enfermedad es difícil porque habría que dárselo a pacientes y no podemos dárselo a sujetos que todavía no tienen síntomas. Pero yo voy a cambiar la pregunta y en lugar de decir que retrase el inicio voy a decir que retrase la progresión de la enfermedad. Se ha investigado una serie de fármacos a lo largo de los últimos 25 años y ha habido muchas propuestas
de que una serie de sustancias que se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa por un lado y por otra parte los agonistas dopaminérgicos retrasaban la progresión de la enfermedad. Mi maestro, el profesor Stanley Fan, empezó el primero de sus estudios en el año 1987, hace 25 años se publicó el primer estudio, un estudio hecho con 800 pacientes. Y los resultados no son convincentes. Los resultados sugieren que algunos de esos fármacos podrían retrasar el inicio o la progresión de los síntomas, pero tenemos el problema de que es muy difícil, la mayor parte de esos fármacos no solo actúan sobre la progresión de la enfermedad, sino que también modifican los síntomas y es muy difícil separar unas cosas y otras. Y aunque se ha intentado hacer estudios en los cuales se utilizan técnicas de imagen como las que ha mencionado Juanjo Toledo, las técnicas de imagen no son todo lo fiables que en principio parecen, no son todo lo objetivas que parecen, habida cuenta de que hay un investigador español muy brillante que se llama Raúl de la Fuente, que ha demostrado que las técnicas de imagen se afectan muchísimo por el efecto placebo. De tal manera que la respuesta al final, una respuesta corta de esto es: probablemente algunos fármacos tienen un efecto enlentecedor de la progresión de la enfermedad, sobre todo los inhibidores de la monoaminoxidasa, pero si aplicamos criterios estrictos de exigencia científica, eso hasta el momento no se ha podido demostrar. Muchas gracias. ¿Van a preguntar por aquí? Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la cirugía. Lo implanta un electrodo, ¿no? Bueno, pues estos electrodos, ¿después cuánto tiempo duran? ¿Hay que volverlo a cambiar o el mantenimiento cómo es? Los electrodos que se ponen en el cerebro, en principio eso no tiene caducidad, eso dura todo el tiempo, toda la vida del enfermo. Lo que sí hay que cambiar es la pila, el generador de la electricidad, digamos. Eso sí tiene una vida limitada, que va a depender de cuánta intensidad le demos. Si nosotros necesitamos mucha electricidad, digamos, para que funcione, para obtener un efecto en el paciente, se va a agotar antes. Y si con parámetros bajitos el paciente está bien, pues va a durar más tiempo. La media en la enfermedad de Parkinson puede oscilar entre 5 y 8 años la duración de la pila, ¿vale? Pero eso después, el cambio de la pila se hace con anestesia local y no tiene nada que ver con la primera intervención, es una cirugía que dura media hora, ¿vale? No hace falta dormir al enfermo. Además hay nuevas pilas, algunas son recargables, que se cargan como un móvil. El paciente tiene una especie de mochila que se la cuelga en contacto con el aparatito y se carga la pila y dura más tiempo, y la tecnología en definitiva va avanzando mucho, cada vez se están haciendo, el objetivo es hacer pilas más pequeñas para que la cirugía sea más fácil, estéticamente queden mejor, y por otra parte que tengan una duración más larga. Pero el sistema no se cambia, si no da problemas, salvo que el paciente tenga una infección o tenga un problema. Pero si el paciente está bien, los electrodos y las conexiones hasta la pila, eso duran toda la vida, ¿vale? Bueno, ahora abrimos un apartadito de preocupaciones de la persona afectada de Parkinson. Por ejemplo, ¿puede el Parkinson originar ciertos pánicos como el miedo a viajar en coche? ¿A quién le paso la pregunta? Neurólogo. Al neurólogo. No más que otras enfermedades. No es específico de la enfermedad de Parkinson eso. Hay otra que se refiere al Parkinson hereditario. Dice, ¿hasta qué punto lo pueden heredar hijos y nietos? Depende del tipo de enfermedad que sea. En el caso, si se trata de los parkinsonismos que nosotros llamamos genéticos, hay que diferenciar cuál sea el tipo de trastorno genético que ese paciente padezca. Si la enfermedad es una enfermedad que se hereda, como llamamos autosómica dominante, es decir, que basta con que haya una mutación en uno de los dos alelos de un gen, cada uno de los hijos tiene un riesgo de un 50% de heredar la enfermedad. Si se trata de una enfermedad recesiva, en el cual para padecer la enfermedad es necesario
que los dos alelos estén mutados, la probabilidad de que uno de los hijos padezca la enfermedad es muy pequeña, salvo una serie de supuestos. Esa serie de supuestos son: uno, que el matrimonio se realice entre personas de la misma familia, porque en ese caso es probable, o sea, si yo tengo dos genes mutados de enfermedad de Huntington y me caso con una prima mía, es probable que mi prima comparta alguno de mis genes mutados aunque no desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, en ese caso, alguno de mis hijos puede heredar un alelo mío mutado y otro alelo no reconocido de mi prima y tener un hijo con los dos alelos mutados y por lo tanto con la enfermedad. El segundo supuesto por el cual una persona puede desarrollar la enfermedad hija de un paciente con una enfermedad autosómico recesiva es que solo tenga un alelo mutado, con lo cual en condiciones normales no la desarrollaría, pero esta persona sea sometida a alguna circunstancia especial durante su vida. Por ejemplo, un fármaco. Puede ser que una persona con predisposición genética sea tratada con un fármaco parkinsonizante durante un periodo breve de tiempo. De hecho, yo traía aquí un ejemplo de una familia de Granada con una mutación autosómica recesiva diagnosticada por nosotros. Gracias, muchas gracias. En el que en una generación las personas no tendrían por qué tener Parkinson, pero uno de ellos se opera de otra cosa, tiene un ataque de pánico en el hospital, le ponen una única vez en la vida un tratamiento con haloperidol 2 miligramos y esa persona desarrolla un parkinsonismo persistente durante más de un año. O sea que eso puede ocurrir. Hay otra persona que tenía un alelo y con ese alelo no tendría que haber desarrollado enfermedad. A los 13 años le someten en la Guerra Civil Española a un simulacro de fusilamiento y empieza a los 13 años con un alelo que no debería haber desarrollado la enfermedad, empieza con un temblor que le dura hasta los 82 años que se muere. O sea que, ojo que las leyes genéticas no son 100%, sino que dependen, en primer lugar, de los otros genes asociados y, en segundo lugar, de una serie de circunstancias externas que pueden ser estas, tan simples como un fármaco, una situación estresante, cualquier saber. Es que esa pregunta la he formulado yo. En mi familia no hay nadie que tenga Parkinson, tanto por parte de padre como de madre. Pero tengo un hermano 9 años más pequeño que yo, que empezó 9 años después que yo. Quiere decir, con la misma edad que empecé yo, empezó él. Él tiene Parkinson, está en una silla de ruedas y tenemos el mismo gen afectado. Entonces mi preocupación es mis hijos o mis nietos. Ustedes tienen que ir a un servicio de neurogenética. En Sevilla hay un excelente servicio que está en el Rocío. La persona que hace la genética se formó conmigo en Madrid. No, es Pablo Mir y está con Piluca. Piluca es la persona que trabaja con él. Se formó conmigo en Madrid, es un excelente neurobiólogo, sabe un montón de genética y ellos la aconsejarán. Y hay otra cosa que de preocupaciones que se liga con el fármaco. Nos han preguntado: ¿cuándo se detectan que se tiene Parkinson por fármacos y qué fármaco, por ejemplo? El parkinsonismo por fármaco tiene unas características clínicas por las cuales un neurólogo con experiencia puede hacer el diagnóstico. Por ejemplo, una característica clínica del parkinsonismo por fármacos, como nosotros decimos, es que es Parkinson de la mitad del cuerpo para arriba, mientras que el parkinsonismo vascular es un Parkinson de la mitad del cuerpo para abajo. Eso quiere decir que el parkinsonismo por fármacos, por ejemplo, afecta mucho más la expresividad de la cara que trastorno de la marcha, mientras que los vasculares ocurre al revés. Esas características deben asociarse al hecho de que algún fármaco de los que nosotros sabemos que producen Parkinson se le haya dado a ese paciente. El médico tiene que hacer una investigación muy exhaustiva de lo que el paciente toma, no solo de lo que toma, sino de lo que ha tomado. Hay multitud de fármacos que producen Parkinson. La mayor parte de los tranquilizantes mayores lo producen. Algunos fármacos que se toman para el estómago producen para los vómitos. La mayor parte de los fármacos que se toman para los vómitos producen Parkinson. La mayor parte de los fármacos que se toman para los vértigos producen Parkinson. Muchos antiarrítmicos, algunos antiepilépticos, algunos tranquilizantes. La lista es enorme, pero eso es obligación del médico. Cuando llega un paciente con unas características determinadas, el médico tiene que olerlo y preguntarlo. ¿Que no medicáis? Perdón. Por aquí, este señor.
Buenas tardes. Espera, la pregunta era si el Dogmatil... El Dogmatil es un potentísimo agente parkinsonizante. Puede producir Parkinson en muy pocos días de tratamiento. Bueno, ya está, ¿no? Buenas tardes. ¿Existe algún caso registrado de remisión del Parkinson, de curación? ¿Hay algún caso histórico constatable, aparte del de la monja de Juan Pablo II? ¿Aparte de qué? De la monja que decía que la había curado Juan Pablo II. De la monja. Sí, hay pacientes que han tenido Parkinson y se han curado. Y han estado... Yo conozco un caso personal que a mí me impresionó mucho. Fue un caso que yo conocí cuando era un neurólogo joven, cuando yo tenía 27 años o 28 años y estaba trabajando en el Hospital de San Pablo en Barcelona. Y la historia es fascinante y la voy a contar porque es muy bonita. Era un señor de mi edad de ahora, 60 y pocos años, que cometió la torpeza de enamorarse de una chica joven, 35 años más joven que él. Vamos a ponernos de él. Y entonces, un día, pues ella 27 años, él 62, paseando por la calle, unos gamberros se metieron con ella. Y él quiso defenderla. Y entonces tuvo un inicio súbito de temblor con las características del Parkinson y estuvo parkinsoniano durante unos días. Yo le vi, diagnostiqué enfermedad de Parkinson, pensé que iba a tener que ponerle tratamiento, pero tenía poca cosa, no le puse tratamiento, pero espontáneamente, poco a poco, se fue, la sintomatología fue desapareciendo. Y luego él estuvo durante varios años completamente normal, completamente asintomático. Y 5 o 6 años más tarde empezó con un Parkinson normal y corriente. Entonces, en estas circunstancias también conozco otro caso de un jugador de baloncesto de 37 años que tuvo un episodio de vértigo, le prescribieron Dogmatil, estaba bajando unos barrancos en la Sierra de Guara, hizo un parkinsonismo transitorio durante unos meses, le quitamos el Dogmatil, se le quitó el Parkinson. Tuvo 3 o 4 años bien, al cabo de los 3 o 4 años empezó con un Parkinson progresivo, ha seguido todo el tratamiento convencional, a ese señor le conozco desde hace 25 años, fármacos, cirugía, todo, y hace un par de años, él pues ahora tendrá 50, yo le conocí con 37 años, pues tendrá 59, 60 años, una cosa así, hace unos días me dijo, mi padre tiene Parkinson, ¿cuándo ha empezado con Parkinson? A los 80. Entonces le sacamos sangre a los dos tenían un parkinsonismo hereditario, genético, en el hijo había empezado a los 37 años por un fármaco, desapareció durante un tiempo, volvió a aparecer, siguió la progresión rápida de un parkinsonismo normal y corriente, en el padre sin fármacos empezó a los 80. Vamos a ver, ya vamos por las últimas preguntas. Dice... ¿Hay mucha diferencia en la relación, en la relación al trasplante de ratón a mono y de mono a hombre? Reacción. Ya está, disculpa, es que de las gafas se me han ensuciado. ¿Hay mucha diferencia en la reacción al trasplante de ratón a mono y de mono a hombre? Lo que se ha hecho de mono es parecido a lo que se ve en ratón. La ventaja es que en el ratón es mucho más fácil la experimentación y el humano es muy diferente, claramente. En el animal le controlamos edad, sexo, alimentación, etcétera, y en el humano no. Para que algo sea de uso rutinario en la clínica tiene que ser tan potente y robusto que una vez llegado a dar todos los pasos sea tan potente y robusto como para que funcione de forma rutinaria, ¿no? Claro. Que siempre nos quedamos los ratones. No, tienes toda razón, claro, siempre nos quedamos los ratones. Ya estamos hartos de curar el Parkinson, el cáncer y eso en los ratones, ¿no? No, hombre, pero claro, en los animales nosotros podemos controlar muchas variables y de hecho otra cosa que quede claro, los ratones a los que nosotros les trasplantamos no tienen Parkinson. A los ratones que nosotros trasplantamos le hemos inducido con una toxina que produce un parkinsonismo en humano y vemos algo que se parece, que tiene algunas características que se parece a lo que ocurre en los humanos, pero no todo, ni mucho menos. El disponer de modelos animales adecuados es crítico. En ese sentido, cuando se han tratado de
de las mutaciones en humanos, llevarla a los ratones, los resultados no han sido tan espectaculares como hubiéramos deseado o esperado en principio, ¿no? Y en esto el doctor García Llavene tiene mucha experiencia, ¿no? A los ratones les putea mucho. ¿Hay alguna pregunta que queráis? Con lo del fármaco del Dosmatil, me gustaría saber, porque yo, lo que es el neurólogo dice que es una vez que lo tomas, puedes tener el efecto de parkinsonismo, pero se te va una vez que dejas de tomarlo. Y yo en mi caso concreto creo que a mí me lo ha provocado ese medicamento que tomé en bastante tiempo seguido. Entonces, no sé si eso puede ser la causa o... Yo no quiero discutir sobre casos concretos, eso hay que discutirlo con cada médico, pero sí puedo plantear el tema desde un punto de vista general. Hay un debate en la literatura sobre el parkinsonismo inducido por fármacos. Hay gente que dice, el parkinsonismo inducido por fármacos, en realidad lo que el fármaco hace es desencadenar un Parkinson que se iba a provocar unos años más tarde. Y otra gente que dice, no, es que si a cualquier persona le damos una dosis alta de un tranquilizante, al final le vamos a producir el Parkinson de cualquier manera. Es una cuestión de dosis y de tiempo. Evidentemente hay muchos esquizofrénicos que fueron tratados en los años 50 con neurolépticos, con dosis altas de neurolépticos, y un porcentaje muy alto de ellos se parkinsonizaron. Pero también es cierto que hubo unas investigaciones genéticas que realizó un investigador griego que se llama Myriantopoulos, y ese hombre demostró que la gente que se parkinsonizaba por fármacos tenía con mayor frecuencia que la población normal otros pacientes parkinsonianos en la familia, o sea que había factores de riesgo. De tal manera que probablemente en el parkinsonismo inducido por fármacos tenemos un espectro de distintas situaciones que irían en un extremo desde un señor que no tiene ninguna predisposición y que es función de dosis y tiempo, y en otro extremo a la gente que tiene una predisposición y lo que hacemos es anteceder. Al retirar un fármaco, en teoría el paciente mejora, pero depende, porque en algunas circunstancias el fármaco ha puesto en marcha una serie de acontecimientos que, una vez iniciados, siguen su curso ellos solos, con independencia de que el fármaco se retire. ¿Ayudan algo el ejercicio físico a menor desarrollo de la enfermedad? ¿A un más lento desarrollo? El ejercicio físico, sí. Y el ejercicio físico es muy difícil de probarlo, porque si hacer un ensayo clínico es difícil por las circunstancias que hay. El ejercicio físico hay muchas cosas, pero una de las cosas que produce el ejercicio físico, se sabe muy bien, es que produce factores tróficos, y por lo tanto sería el mismo mecanismo en teoría que el doctor Toledo nos ha explicado, pero producir los factores tróficos de una manera fisiológica. A moverse. Si no hay ninguna pregunta más, yo haría una pregunta a la mesa y cerramos el encuentro. De acuerdo. ¿Qué valoración hacéis de la situación actual de la investigación en Parkinson desde que empezaste a trabajar y este momento? Yo personalmente, bueno, No, María. Sí, yo creo que la situación de la investigación en Parkinson en este momento ha seguido en los últimos años un curso similar al de la investigación en general, de una situación totalmente precaria. Se pasó, con lo que supuso en los primeros años del gobierno socialista, a la generación de la agencia de evaluación, un sistema serio de reparto de dinero, un aumento del reparto de dinero. Eso supuso un avance general espectacular de la ciencia en España, que en los últimos años ha sufrido un serio retroceso. Entonces estamos, y ahora con la crisis económica, pues mal. Hemos avanzado mucho, pero estamos alejándonos de nuestros vecinos, claro. Después de un periodo donde nos hemos acercado a los vecinos, nos estamos separando. Los del norte. Sí, norte, básicamente. María. Bueno, yo la verdad es que en investigación no tengo la experiencia que tiene Juanjo, por ejemplo. Entonces yo tengo poco que decir
ante esa pregunta porque mi experiencia es bastante reciente, no puedo valorar cómo ha evolucionado desde tiempo atrás. Yo estoy de acuerdo con Juanjo en que la investigación en Parkinson está siguiendo los patrones de investigación en otros terrenos, incluidos en las enfermedades del sistema nervioso central. Pero quiero ser un poco más radical de lo que él ha sido. La impresión que yo tengo es que, bueno, primero la enfermedad de Parkinson ha sido el modelo. La enfermedad de Parkinson ha sido de las enfermedades neurológicas en el último medio siglo la que más conocimientos ha generado, la más brillante, la que más enfermedad que más se ha progresado y tal. Pero tengo que decir con todo eso que tanto en Parkinson como en el resto de investigación, no solo en el sistema nervioso sino en enfermedades biomédicas, está ocurriendo un fenómeno que no solo es en España sino en el resto del mundo también, que es que cada día trabajamos más y cada día progresamos menos. Y yo creo que hay varios problemas aquí. Hay problemas de financiación. En España hay poca financiación, hay menos financiación para investigación que en otros países, hay menos financiación desde el punto de vista público, pero sobre todo lo que es escandaloso es la falta de investigación a nivel privado. O sea, si a nivel público estamos en la tercera parte de lo que podría ser la mayor parte de los países de nuestro entorno, a nivel privado estamos a cero. O sea, en España no se destina dinero a investigación. Y no se destina dinero a investigación privado por dos razones. Primero, porque no tenemos una industria farmacéutica con centros pensantes en nuestro país, número uno. Segundo, porque las asociaciones de pacientes, y no me refiero a Parkinson, ni a Alzheimer, ni a nada de esto, sino a la mayoría, todas, no ejercen la función que hacen en Inglaterra o en otros países, que es recaudar dinero para investigación, sino tienen una serie de funciones asistenciales, pero no promueven ese tipo de cosas. O sea, a nivel privado, fatal. Luego, segundo, ¿por qué andamos mal? Yo creo que los investigadores estamos en un momento bajo de ideas. La investigación cada vez nos exigen que hagamos más memorias, más proyectos, que escribamos más. Cada vez conseguir dinero nos cuesta más y cada vez nos exige mayor burocracia. Eso hace que la mayor parte de los proyectos no sean innovadores, sino simplemente repetitivos. Reproducimos una cosa y otra vez con una variante, etcétera, 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 pero la genialidad de algo completamente nuevo, asumir el riesgo de un proyecto que puede fracasar estrepitosamente, casi nadie lo asume porque su financiación se iría al fondo. Y en tercer lugar, porque la industria farmacéutica no está creando nuevos productos, sino que está simplemente copiando y reproduciendo nuevos productos, haciendo lo que los ingleses llaman el Me Too. Yo también tengo un fármaco que hace tales cosas. De modo que hay que cambiar, esto hay que cambiarlo. Hay que meter más originalidad, hay que meter más riesgo, hay que meter más dinero, hay que asfixiar menos a los investigadores y dejarles más con la cadena un poco más suelta para que hagan cosas. Yo solo terminé diciendo una cosa que es constatable, un poco lo ha apuntado Juan José Toledo. Sí, se ha hecho un esfuerzo en Andalucía. De hecho, en Andalucía somos la primera comunidad, con diferencia, con más patentes de biosalud, de biomedicina, ¿no? Pero es verdad, los peligros los tenemos ahí y yo creo que hace falta, me lo permito decir, una especie de pacto para la investigación, que es sería nuestro reto de futuro. Y gracias a todos, gracias por estar, gracias por venir, gracias por intervenir.